Los que justamente nos siguen por el canal YouTube pueden advertir que ya está con nosotros el maestro Pablo Cayani, integrante del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED. Con él pondremos la mañana en camino. Antes que nada, bueno, felicitaciones porque subió Racing. No, Eh, subió no, salió campeón, Salió ya había campeón, subido, ya había ¿no? subido. Sí, el barrio contento, así que buenas noticias para Sayago. Bien, muy bien. ¿Se perdió un volante fuste del fútbol uruguayo porque lesionaron la rodilla? No. Sí. Creo que ganó un maestro más o menos decoroso. Bueno, che, arriba de la mesa hay un montón de... A ver, ¿cómo? ¿Sabes qué? Ando con ganas ingenuas quizás de hablar de la transformación educativa, de los cambios que el sistema educativo primero se anuncia, va a procesar y en todo caso es bastante generalizada la idea de que tiene que procesar algunos cambios. Pero yo no sé si será posible abordar este asunto sin la lógica... eh, pro sindicato, anti sindicato, estos que vienen a hacerle el favor a la educación privada, es decir, asuntos que, mira, apoyándome en un tuit que escribiste este fin de semana por otro tema de Vidalín, sobre el que vamos a hablar, me parece que generan como la tentadora distancia o grieta más allá de la posibilidad de encontrar conexiones, ¿no? En el entendido de que, eh, te lo digo así, bueno, además la gente me conoce, yo creo que es inadecuado, por donde se le mire, sostener que haya un cambio de cualquier orden, de cualquier naturaleza, sin tener en cuenta el apoyo, el rol y la opinión de los trabajadores. Eso en cualquier área, ¿verdad? Casi te diría filosófica, ideológica. Ni hablar si ese cambio se produce en el marco de la educación, con el rol que docente, por definición, lleva adelante en forma constante, permanente, desde el minuto A hasta los descuentos, ahora con el VAR incluido, de 15 minutos a veces. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Dicho esto, con claridad meridiana, más claro que esto no se puede decir de otra manera, ¿verdad? Dicho esto, me parece que hay cosas que también hay que dejar en claro. El docente es una cosa, el sindicato es otra, pero aún que llegáramos a la conclusión de que estaríamos hablando de lo mismo, me parece que una cosa es la participación, la intervención, su opinión tenida en cuenta, más después están las decisiones que tienen que ver con la autoridad legítimamente constituida, que emana del voto popular, y que me parece que esa es una cuestión que tampoco sobre la cual debería discutirse tanto. Pero incluso, maestro, más allá de eso te propongo, ¿no podríamos dejar eso un ratito de costado para hablar de las cosas que A, necesita procesar como cambios la educación en nuestro país? B, y cuáles en particular, ya que hay un modelo que más o menos se ha exhibido y se ha expuesto, las últimas anunciadas a propósito de la transformación educativa. ¿Qué tenés para decirnos al respecto, Pablo? A ver, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Un placer poder conversar contigo siempre y con tu audiencia. A mí me parece bien interesante esto que traes del tema de cómo conversamos sobre los temas de educación. Porque cómo conversamos los adultos, la sociedad, el debate político sobre los temas de educación, tiene que ver con el lugar que tienen los estudiantes, los saberes, los docentes, las comunidades, la familia. Y ahí creo que cuando Uruguay se embarca como en su peor versión, ¿no? Que es esto de tirar piedra de un lado al otro, ¿no? O sea, más allá de mi opinión, digamos, tirar piedra de un lado al otro en educación no construye. No construye en ningún sentido. Y creo que esto es parte de la peor versión nuestra, de los uruguayos, en este tema. Tenemos otros ejemplos de nuestras mejores versiones. Yo qué sé, los acuerdos multipartidarios del 2010, que dan lugar a la UTEC, que dan continuidad a las escuelas de tiempo completo, que plantean más gurises en inicial, que plantean más propuestas de formación terciaria en el interior del país. Bueno, son acuerdos que firmaron todos los partidos. Y no es que el gobierno no tuviera que gobernar, ni derecho a gobernar, etcétera, pero sí se logró encontrar aquellas cosas en las que había acuerdo, que después implicaban erogaciones presupuestales, es decir, plata para poder llevarlas adelante, gestión. ¿Conflictos? Sí, siempre. En la educación va a haber conflictos porque todo lo que trabaja, obra sobre lo humano, tiene los conflictos que tiene lo humano, pero era un camino mucho más constructivo, porque además estaba con la perspectiva de la mirada larga. Es decir,
No es que el guapo Larrañaga, en aquel momento que firmó los acuerdos, no quisiera ser presidente y no quisiera dar su orientación a la educación. Pero sí, eso que firmó, estaba de acuerdo. Y eso lo que permitía es que ganara él o ganara otro, a los 5 años, eso sí iba a continuar. Uh-huh. En el escenario que estamos hoy, estamos en un escenario donde la administración, con todo su derecho, ¿no?, ha cambiado la ley de educación, ha quitado la participación a docentes, a estudiantes, a familia, eso se ratificó en un plebiscito, ha recortado presupuestalmente 140 millones de dólares en la ANEP, pero además lo de la universidad, que es complejísimo porque afecta a carreras que se iban a alargar en el interior. El recorte es indiscutido, inequívoco. Lo digo porque también sobre ese tema hay miradas. Hay una explicación que es que en realidad como lo que hay es pérdida de salario docente y de funcionario, no sería recorte porque eso no es una resolución de la ANEP y es una resolución del MEF. A ver, hay 140 millones de dólares menos. Decile como quieras. Uh-huh. Pero está fuera de discusión que entran 140 millones de dólares menos. Es lo que dicen los números que se le presentaron al Parlamento, digamos, ¿no? Azucena dice eso, digamos. Sí, más allá de lo retórico o cómo quiera cada uno de los actores construir su relato, esa plata no está. Y lo otro es esto de la reforma curricular. ¿Qué sucede? En todas estas cuestiones lo que estamos viendo es que en realidad el gobierno está pensando en lo educativo como si fuera una política de gobierno y no como si fuera una política pública de mediano plazo. Otros le dicen una política de Estado, el presidente dice políticas nacionales, es decir, cosas que tienen que tener luces largas y no cortas. Y esto por la sencilla razón de que un niño cuando entra a los 3 años al sistema educativo y sale con 18 le pasaron 3 gobiernos por arriba. Uh-huh. Entonces, si cada uno que viene va a cambiar todo sin escuchar al resto, no estamos velando por el interés de esos estudiantes. ¿Por qué? Porque le van a cambiar 3 veces la regla de juego, 3 veces el presupuesto, 3 veces lo curricular. Y hay países que funcionan así, digamos, no tienen un sistema político tan consistente como tenía el Uruguay, donde el que viene hace borrón y cuenta nueva. Bueno, yo creo que ahí hay un error, digamos, pero además hay un desfasaje no respecto al gobierno anterior, respecto al siglo XX. Es decir, cuando uno mira para atrás, Uruguay construyó durante el siglo XX la educación rural que tiene, que es ejemplo en Latinoamérica. Construyó lo que tiene que ver con el primer país de América Latina con un jardín. Construyó, yo qué sé, Plan CAIF, construyó. Es decir, son cambios que son acumulativos, que son probablemente más lentos que cambiar todo. Pero ¿qué pasa? Nos dan la garantía de que el que viene atrás mío, hay un mínimo como un múltiplo que va a seguir llevando adelante. Creo que en ese sentido esto que está planteado hoy de la reforma curricular tiene esa dificultad. Es una reforma que no puede terminar este gobierno, ni la de educación básica ni la de formación docente. Va a depender del primer año o de los primeros 2 años del gobierno que sigue. Entonces no parece razonable no solo no consultar a los estudiantes o a la familia o a los actores del mundo productivo o a los trabajadores en general, no hay que hablar de los docentes, pero tampoco consultar a la oposición. Es decir, nadie puede argumentar o plantear nada en materia de lo curricular. Lo curricular es los programas que dan cuenta de qué tienen que aprender nuestros estudiantes cuando pasan por el sistema educativo. Uh-huh. Allí está el conocimiento científico disponible, en este momento en la humanidad, ¿no? Esto que hablábamos decían, pensamiento computacional, robótica, pero también está los valores que la sociedad entiende deben formarse como parte de su ciudadanía de ser uruguayo hoy en el siglo XXI, que son diferentes a los que hoy piensan en China o en Irán o en España. Hay algunos que son comunes a la humanidad y hay otros que tienen que ver con la idea de futuro que tenemos. A mí me parece que esas cosas efectivamente son parte de una construcción de la sociedad donde no es el gobierno, es la ciudadanía la que dice qué es lo relevante
es relevante la solidaridad, es relevante la competencia individual, es más importante la libertad individual que el bienestar colectivo. Bueno, son definiciones que dan lugar a qué es lo que pasa en los programas. Uh-huh. Entonces, cuando esta discusión queda solo en manos del gobierno, y yo la saco, ¿no? Bueno, no le consultes a la oposición porque es mala, es fea y no aporta. Pero el resto de la sociedad, las religiones, los trabajadores, el mundo productivo, la academia, ¿no tendrá algo para decir con respecto a qué se enseña en nuestras escuelas, liceos y UTU? Bueno, yo creo que es parte de estas dificultades que estamos visualizando, y ni que hablar de los tiempos, ¿no? Estamos hablando de un documento que salió en vacaciones de primavera, que tiene que estar el 2023, que todavía no tiene los programas, tiene los nombres de las disciplinas, pero no los programas. Y eso en un momento donde los profesores están eligiendo horas, donde en febrero, digamos, se planifica el año, en las escuelas, en los liceos, hay profesores que van a tener que preparar 3 programas en febrero. Uh-huh. 3 programas nuevos. Cuando estás hablando de estos temas, porque yo veo que hay algunos conceptos que se aparecen y se van instalando, y cuando queremos acordar, los medios, las distintas plataformas, los distintos actores lo mencionan, lo usan, y yo cada tanto me pregunto, mira que quizás puede ser abusando de cierto paternalismo, no lo descarto, creo que no, pero bueno, abro esa puerta. Yo a veces siento que las personas no entienden exactamente de qué estamos hablando cuando se usan y se empiezan a usar un día sí y otro también algunos conceptos, algunas definiciones, algunas palabras. Por ejemplo, la famosa disputa entre competencias y saberes, ¿verdad? Sí. De verdad te lo digo, me gustaría que vos y yo o cualquier otro actor de la educación bajáramos acá mismo en 18 y nos paramos. ¿Usted sabe, señora, señor, de qué hablan nuestros maestros o nuestros dirigentes de la educación cuando hablan de competencias y saberes? ¿Sabe a qué se refiere? ¿Por qué a veces entran como en cierta lógica de competencia? Justamente, es decir, ¿de qué estos temas que vos estás planteando son esos temas? ¿Y por qué adquieren esa relevancia estas definiciones? La discusión curricular es una discusión de esto de los programas o lo que se tiene que aprender. Es una discusión que tiene todo este componente de ciudadanía, de debate democrático que veníamos mencionando, que es universal, es decir, todo el mundo sabe qué valores entiende que son importantes que aprendan las nuevas generaciones. Pueden diferir de un ciudadano a una ciudadana a otro, pero tiene claro eso, y eso no tiene una consecuencia de que tenga una expresión técnica. Cuando vos me preguntás si lo de lo competencia o contenido, bueno, ahí ya entramos en otra parte de la discusión de lo curricular, que es la discusión técnica. Te lo pregunto pues, es aludido muy frecuentemente, ¿no es cierto? Claro, pero además quedamos en un pantano de una cosa que Uruguay tenía media laudada, es decir, ya tenemos en experiencias de gobiernos anteriores 2 marcos curriculares que están formulados por competencia. El de primera infancia, que hicieron el marco del Consejo Coordinador de Primera Infancia, donde estaba el MEC, el INAU, la ANEP, los privados, y me estoy olvidando de algún actor. Y después tenemos el marco curricular de referencia nacional del 2017, que ya también establecía perfiles de logro para tramos intermedios, es decir, tercero de primaria, sexto de primaria, tercero de ciclo básico, sexto de bachillerato. ¿Qué es lo que sucede? La nueva formulación de competencia adopta un criterio mucho más cercano al origen del concepto de competencia, que es polisémico, pero que tiene diferentes vertientes, digamos. Que es un concepto muy asociado al recursismo humano, es decir, al mundo de lo laboral y a qué sabe hacer el trabajador cuando yo lo contrato. Eso. Y en realidad eso en educación es importante, es decir, pero no tanto como empleo, sino como vinculación con el mundo del trabajo, que no es lo mismo. Pero también es importante que nuestros adolescentes sepan, conozcan qué es la disciplina física o qué es la disciplina biología.
Porque uno para poder elegir algo tiene que conocerlo, si no, no lo puede elegir. Yo te contaba, bueno, yo no puedo elegir robótica porque no había robótica, pero por un problema de edad. Pero hoy hay gurises que están pasando por pensamiento computacional y pueden ver, pueden programar, pueden hacer robótica y pueden elegir si les gusta seguir estudiando eso. O también pueden decir, no, la verdad que esto no me gusta la literatura y me voy a estudiar literatura. Pero si el sistema educativo no habilita, no pone a disposición los saberes de la humanidad a sus estudiantes, es imposible que después opten con libertad. Más allá de si son empleables o no después. Lo otro que me parece que hay que incorporar en la conversación es, bueno, ¿cuál era el diagnóstico y si esta reforma curricular resuelve el diagnóstico, ¿no? Vos me comentabas cuando hablaba, bueno, hay un problema, o se dijo mucho, se señaló mucho que hay un problema entre una maestra en sexto y 13 profesores en media. Sí. Bueno, acá hay una maestra en sexto y 11 en media. Es decir, Sustancialmente no cambia. Si ese era el problema, no aborda ese problema. Yo tengo mis matices con respecto a si el problema es la cantidad de adultos o cómo se organizan los adultos y cuáles son las reglas por las cuales pasan los estudiantes. No, está bien, porque yo te contaba que en base al sentido común a mí siempre me ha parecido razonable esa idea de la transición demasiado abrupta y que puede ser exageradamente conflictiva, innecesariamente conflictiva, ¿verdad? Y yo eso lo puedo entender, pasar de un maestro a 13 materias con 13 profesores me parece excesivo. Y vos a su vez me planteabas otro asunto que para ser franco no lo veo como complementario y no necesariamente contradictorio. Me planteabas una cosa que la verdad me resultó interesante y si querés compartirla con el público. Que es el cambio, cuando cambian los gurises de institución, cambian las reglas del juego. Entonces, durante mucho tiempo, por ejemplo, en primaria el tratamiento del error tiene bajo costo para el estudiante. Es decir, el error es lo que utiliza la maestra para saber dónde tiene que ayudar o acompañar a ese estudiante. Por lo tanto, el estudiante muestra el error, porque no tiene riesgo el error. Es decir, vos no es que hagas un trabajo y te equivocás y eso vaya a la libreta. Ahora, en marzo o abril, vos hiciste matemática en primer año, que ahora va a ser séptimo, pero va a ser igual, en el mismo lugar, con los mismos adultos, y te equivocás y tenés un 1. Entonces el valor del error en relación a la evaluación del proceso de aprendizaje no es igual. Y eso sí, de un momento al otro sin transición. Sin transición y muchas veces con una cuestión que viene muchas veces conversada por la familia cuando la familia sabe que cambian las reglas del juego. Pero hay familias que no conocen el liceo del lado adentro en Uruguay. Entonces no pueden ayudar a sus hijos en ese sentido. Hay muchos profesores que esto lo vienen trabajando y hay bastantes cambios, digamos, en las prácticas, pero hay un mandato fundacional, un mandato institucional de secundaria, que es más propedéutico, que sigue estando presente. Pero eso no lo vamos a resolver a los ponchazos. Eso se resuelve acompañando procesos de cambio en la relación de los adultos con los saberes, con los estudiantes, poner los aprendizajes en el medio. Una serie de cuestiones que viene haciendo Uruguay, pero vienen haciendo los países que universalizan la educación media, y que se hace sobre la base de los docentes que tenés en el país. Entonces, es bien importante que en la conversación haya mucho respeto profesional, haya consideración con la tarea docente, haya reconocimiento cuando efectivamente las cosas van bien. Yo que sé, Uruguay pasó la pandemia y es de los países de la región que mejor ha pasado la pandemia en términos de el esfuerzo que se hizo por parte de los docentes, por parte de las comunidades también, la familia, que además tenías un Ceibal, que además tenías fibra óptica en casi todo el país, que además, ¿no? Tenías condiciones materiales, pero también tuviste pericia profesional en un momento donde no se sabía ni para dónde correr, en, priorizar el vínculo primero, luego intentar la educación a distancia. Esto está hablando muy bien de los docentes que tenemos, más allá de lo que voten, lo que opinen sobre la reforma. Entonces, allí hay... ¿Y falta un grado de quizás de reconocimiento de eso? O de ¿Por qué te sentís en la obligación de señalarlo? Porque yo entiendo que se
se ha complejizado el debate porque parece que fue un debate entre los docentes y el gobierno. O entre los estudiantes y el gobierno. Y eso me parece que no es saludable para el debate democrático. Obtura mucho, digamos, cuando los intereses se van como a cosas tan puntuales. Pero además no ha tenido, en el caso de esta relación, es una relación asimétrica, dispar, digamos, ¿no? Un docente con respecto al gobierno, un estudiante con respecto al gobierno, no ha tenido la responsabilidad del gobierno que diera cuenta del conflicto que está pasando. Es más, yo creo que el gobierno se ha equivocado en una estrategia que ha sido de persecución a los docentes y a los estudiantes. Cuando uno mira para atrás, bueno, tenemos docentes sumariados en San José por sacarse una foto en una actividad gremial. Tenemos una comisión investigadora sobre FENAPES. Tenemos una denuncia penal a la dirección de FENAPES del ministro de Defensa. Tenemos otra denuncia penal a la dirección de FENAPES de secundaria. Tenemos una denuncia penal a Javier Landón y Celsa Puente, ex consejero de secundaria. Tenemos la persecución a estudiantes que se les dice que no pueden ocupar cuando eso es absolutamente fuera de la norma. Es decir, tenemos una serie de cuestiones que no están colaborando en procesar bien los cambios. Los cambios en los sistemas educativos son complejos porque se trabaja, digamos, con profesionales que tienen que convencerse de los cambios, porque los docentes hacen lo que consideran que es mejor para sus estudiantes, y aún así convencidos, las prácticas docentes muchas veces son difíciles de modificar. Lo que pasa es que ahí diste, me parece, con uno de las, desde mi punto de vista al menos, con uno de los ejes siempre implícitos, pero nunca dichos. Vos dijiste al pasar algo que resulta razonable. El objetivo del docente es su comunidad educativa, los muchachos. Y en la medida que las chiquilinas y los chiquilines, como decíamos antes, aprendan más y mejor, va a ser bueno para el docente, ¿no es cierto? Genera muchas satisfacciones. Pero lo que hacen sentir algunas autoridades, algunas voces del sistema en general, del sistema político en particular, y muchos de ellos vinculados al actual gobierno muy particularmente, es que en realidad a los docentes, y en particular a aquellos que militan en el sindicato, lo que les interesa es su propia actividad y ellos ser el centro. Entonces, eso tiñe, marca un rol de desconfianza tan atroz, tan brutal, que además no es realimentado en esa lógica, me permito decirlo, cuando a alguien que no le gusta la reforma y que no le gusta tal o cual autoridad, le tira un termo a una camioneta. Porque ahí lo que alejas, y me permito respetuosamente hablar con alguien que desde chico, por su propia vida, por su propia familia, por su propio, sabe del rol, la importancia de la política y sabe que la política por definición se hace a cada rato, constantemente. Cualquiera puede entender que políticamente tirarle el termo al vidrio de una camioneta no solo no es adecuado en cuanto a la convivencia democrática, ¿querés más? No es adecuado en cuanto a los intereses políticos que vos querés generar en la comunidad un discurso de atención. Y lo mismo si tomaste licencias y no eran adecuadas. Y ¿se entiende? Yo creo que en eso hemos sido todos bastante claros en que no es admisible. El problema que capaz que hay que mirar es Uruguay está, ¿no? Siempre se dice que acá las cosas llegan tarde y lento. Pero están llegando. Es decir, esta desconfianza hacia los docentes. En Brasil hay un movimiento que se llama Escuela Sin Partido, para que los docentes no adoctrinen, donde se estimula a los estudiantes a filmar a sus docentes. Claro. Entonces, eso que se produce, digamos, de afuera de la escuela, adentro de la escuela es terrible. Es decir, el aula, que es un espacio para equivocarse, de libertad, de poder construir visiones diferentes, aprender a que el otro tenga una visión diferente a mí respecto a un mismo hecho histórico, respecto a un mismo concepto, queda muy tensionada. Pero si vemos acá en Uruguay también hubo de ese tipo de declaraciones de que los docentes adoctrinan, o lo de la USDELAR en las redes. Sí, sí. Y
yo lo advierto, digamos, como una cosa que es muy difícil en Uruguay, que es un país tan chico, nos conocemos todos, es decir, no es un, yo qué sé, yo hace 3 semanas tuve una reunión larga, divina, con el TUF y la FLU, hablando de los problemas del departamento en el marco del FAT Escucha. Eso es una cosa que no pasa en otros países. En Uruguay seguimos teniendo esas cuestiones. Pero para tenerlas hay que regarlas, digamos. Porque si no, después pasa que un día alguien se levanta y le quiere pegar un tiro a una vicepresidenta, claro. O te matan porque vas a votar a Lula en Brasil. Digamos, son situaciones que en Uruguay parecen lejos, pero sí estamos teniendo como algunos episodios que dan cuenta de cuestiones que no están buenas en términos no solo de la calidad democrática, sino de los arreglos de convivencia que tenemos los uruguayos. Yo voy a hacer los mandados, tengo vecinos que son votantes de Cabildo, del Partido Nacional, del Partido Colorado, pocos, en Sayago pocos, pero están, me llevo bárbaro con ellos, converso en los problemas del barrio. Es decir, me parece que hay que ver de qué manera logramos salir como de esta lógica de separar, porque efectivamente hay cuestiones que son en común y hay cuestiones que tienen acuerdo en soluciones en común. Y esto se ha visto también en la propia actividad parlamentaria, cuando hay acuerdos, cuando hubo acuerdos por la pandemia, cuando hubo acuerdos por la forestación, cuando hubo acuerdos por diferentes cosas, de que en realidad, si tenemos respeto por la opinión del otro, buscamos el mínimo común múltiplo, es posible tener una versión mejor de nosotros. Es esto que te planteaba al principio entre los acuerdos multipartidarios o gobierno solo. Vos podés gobernar solo porque ganaste las elecciones, tenés los votos, podés gobernar solo. Ahora, las políticas de mediano plazo o de largo plazo no es la perspectiva más inteligente. ¿Por qué? Porque la sustentabilidad de lo que hagas depende de que sigas en el gobierno. Vamos a una breve pausa, brevísima pausa, y al regreso... ¿estuviste en el encuentro con Vidalín y el MPP? No llegué porque tenía otra cosa. No, pero ya que te lo pregunté sin picardía. Pero lo vi por Facebook. Ajá. Donde hubo un agradecimiento explícito de Vidalín, un reconocimiento explícito de Vidalín al expresidente Mujica acerca de la importancia de la UTEC, por ejemplo, ¿no? Sí, hubo varias cosas. También Giaquetto estuvo muy claro en que cuando vas a ese nivel de gobierno, del gobierno departamental, los problemas de la gente no tienen color. Uh-huh. Entonces, necesitas colaborar con quien está en el mismo trillo. Y comentaba, y Giaquetto lo agradeció explícitamente, que bueno, las intendencias en los límites, digamos, muchas veces pueden no tener maquinaria disponible suya para resolver un tema que tiene que ver con una cuneta, con una calle, y que tendencias de partidos diferentes compartan maquinaria para resolver problemas, por más que estén del otro lado del límite, tiene que ver con esta construcción de la política pública donde hay algunos actores que logran poner en primer lugar a la ciudadanía, más allá de los acuerdos, las discrepancias, digamos, son partidos diferentes, tienen visiones diferentes, pero a la hora de resolver un problema concreto, las máquinas estuvieron, para un lado y para el otro. Entonces, creo que es parte, digamos, Cacho además es bicho, ¿no? Él sabe que con esto arma lío de los dos lados, claro. Pero también da una señal muy clara de que para el Uruguay el interior está muy subvalorado en términos del peso que tiene, y que se necesitan más recursos para desarrollar el interior, que necesitamos universidades en el interior, que necesitamos propuestas terciarias en el interior, porque si no Montevideo siempre se lleva la nata, ¿no? Se trae a los que mejor les va, cursan en Montevideo, echan raíces en Montevideo, se casan en Montevideo y no vuelven. Bueno, hace un tiempo que el Uruguay ha cambiado un poquito ese paradigma, ¿no? Viene en un proceso de cambio, pero mirá lo que pasa. Ese proceso de cambio depende de la voluntad política del gobierno de turno. Y eso fue lo que planteó el viejo, de decir, bueno, no, vamos a tener que meter en la Constitución algo que dé cuenta de que estos recursos que tienen que ver con un desarrollo territorial descentralizado, justo, que haga que los servicios de
bichaderos sean los mismos que en la capital del país, vamos a tener que meterlo en la Constitución, porque si no siempre se manotea del lugar donde tiene menos costo político. ¿Por qué? Porque hay menos votos. Vive menos gente. Ahora, con eso Uruguay sigue en este ciclo que parece un círculo vicioso donde no se desarrolla en el interior, cuando hay hoy, con el desarrollo de las ciencias biológicas, las cuestiones vinculadas a la transformación de la matriz energética, es decir, estratégicamente el país está en una situación de plantearse cosas bien interesantes de futuro, pero tiene que ponerle cerebro. Tiene que ponerle cerebro. Y poner cerebro sale plata. Eso, ¿y de dónde viene la plata? Porque alguien podría decir, siguiendo esa misma lógica que vos señalás con claridad, bueno, es hora que la plata venga de quienes más tienen y de quienes más hacen. Y casualmente muchos de esos están justamente en ese interior. Es que es esa puja por la distribución y por el federalismo, que fue el tema de conversación, digamos, del viernes, que a mí me parece bien interesante esto de, no es un problema solo de cómo lo ve un sector de la izquierda, porque ahí había un montón de gente de varios palos, diciendo más o menos lo mismo. Muchachos, necesitamos ponerle más plata al desarrollo del país en el interior, necesitamos ponerle más ciencia a la producción para darle más valor agregado. No es que haya que poner fábricas con chimenea, es que hay que ponerle valor agregado a lo que Uruguay produce naturalmente, y ahí necesitamos un acuerdo con un sector de la población que le está yendo muy bien, por suerte, pero que tiene que tener o hay que lograr generar los acuerdos que, bueno, si esta plata va para ahí no es un problema. Por ahora no lo tenemos, digamos. La asociación rural ahora está peleando por 2 vintenes, por 0,10 vintén, porque dice que son retracciones. Que plata que va para este campo, ¿no? Para poner más cerebro en el interior. Bueno, ahí Uruguay tiene un desafío estratégico, es convencer a los sectores que mejor les va, que esto les va a hacer ir mejor. ¿Que el maya oro sea cada vez más maya y más oro? Que convide un poco, así se distribuye en el resto. ¿Quiénes son los hijos de la maya oro o vienen a la Universidad de Montevideo? No necesitan la Universidad de Montevideo. Entonces, estás dando en la clave de que cuidado con hablar del interior como si el interior fuera una única cosa, ¿no? Ah, no. Hay contradicciones ahí adentro también, ¿no? Pero ahí afuera. No solo hay contradicciones, hay una riqueza que esa falsa oposición, Montevideo interior o campo ciudad, se pierde, y con eso se pierden un montón de cosas que son muy importantes para las diferentes comunidades. Yo qué sé, este fin de semana tuviste la fiesta de la chacra en Tacuarembó, en San Jacinto, ahí en Canelones. Y también fue el Festival del Chorizo. Fue el Festival del Chorizo. Pensar que además todas las ruralidades son iguales, por eso, es un desconocimiento importante del acervo cultural que tiene Uruguay. Pero eso lo has conversado, porque me parece siempre fascinante abordar ese tema desde ese lugar, con por ejemplo los integrantes de Un Solo Uruguay, ¿no? Y uno podría, pero ¿de verdad crees que hay un solo Uruguay solo por no estar en Montevideo? No, y además esto de las vocaciones productivas de las regiones, las identidades a partir de lo que es el mundo productivo, son bien importantes, tienen que ver. Hay un proceso bien interesante que hizo la UTU en el último periodo, que esto era de mirar qué pasaba en las regiones para ver qué propuestas de educación terciaria asociado a eso. Y claro, en Chuy no vas a poner la misma propuesta que en Salto. Pará, nos vamos a la breve pausa y al final no he tenido tiempo para leerte esto, que vos lo conocés, porque vos lo escribiste. A mí me van a perdonar, pero prefiero 1000 veces a Cacho Vidalín suturando la grieta que a 4 pelagatos chetos, que son los autoproclamados oráculos de la izquierda y que viven como rentistas. Unos cambian la realidad, otros construyen la religión que los sostiene. ¿Sabes qué? Creo entenderlo todo. Y si me apurás, creo compartirlo casi todo. Pero necesito saber quiénes son los 4 pelagatos chetos
oráculo de la izquierda. Luego de la pausa me lo cuenta Pablo Cayano. Bueno, quiero que me cuentes, yo no... esto que señalabas en tu tweet a propósito de... Bueno, de lo que apreciabas el gesto político de Cacho Vidalín, el intendente de Durazno, que fue cascoteado en la interna de su partido también, ¿no? También hay que Le decirlo. tiraron con todo. Bueno, él también, porque es de verbo fácil y de reacción rápida, ¿no es cierto? Todos le conocemos hace mucho tiempo y me parece que no exagero si digo que en general sentimos por él un genuino y legítimo aprecio. Sí, sí. ¿No? Bueno, tu caso es notorio, el mío también, se lo digo a todo el mundo. Tengo muy buen vínculo con Cacho Vidalín, al que hace tiempo que no veo. Pero más allá de eso, creo que gana mucho interés a esos 4 chetos autoproclamados oráculos de izquierda, a los que vos hablabas. Al que le quepa el sayo que se lo ponga. Pero no puede ser tan malvado, porque vos no pusiste un sayo no identifiqué, privada. Pero vi ciertas actitudes que pero por izquierda, ¿no? Compleja. Bueno, para mí eso no es izquierda. Para mí cuando campea lo que está campeando, que es la crisis, la izquierda lo que tiene que hacer es tender puentes para que se caiga la menor cantidad de gente posible. No soy de la idea de cuanto peor mejor. Me parece que eso es un camino peligroso. Creo que además el gesto de Cacho fue bastante... ¿A qué gesto te referís? ¿Haber dicho Delgado tiene que ser nuestro candidato o haber aceptado la invitación acerca de federalismo que le propició el MPP? Esto de cruzar el alambrado y ir a una actividad del MPP, ni más ni menos, digamos, donde se hablaba de las cuestiones que tienen relevancia nacional, digamos, ¿no? Esto del desarrollo del interior. Pero me consta que a gente del Partido Nacional eso no gustó, además en este marco, bueno. Sí, probablemente a los más herreristas no les debe haber gustado. Bueno, no, de hecho, hubo una reacción fueron explícita, andá a saludar a Orsi y al Pepe de mi parte, ¿no? Ahora, pero vos decís que a gente... más allá de lo relativo que significa alguien definir de izquierda, vos decís, gente, digamos, del palo, qué sé yo, más cerca del Frente Amplio, ¿tampoco gustó? Yo creo que tampoco les gusta. Pero hubo manifestaciones, te lo pregunto mirame los ojos, con ingenuidad, en serio, no lo sé, ¿hubo manifestaciones públicas en ese sentido? Como diciendo, ¿qué hace acá? ¿Por qué invitan a o algo de eso? Más o menos, porque las redes, viste que son semipúblicas, pero sí, tenemos visiones diferentes. Lo que sí está claro es que el frente está en una perspectiva absolutamente diferente a andar peleándose con con quienes no nos votaron o con lo que no piensa como nosotros. Bueno, entre otras cosas, porque si no es así no ganás. No solo por eso, porque hay una reflexión de que en algún momento dejamos de escuchar a algunos actores que son relevantes. Y eso es lo que está haciendo el FAT Escucha. Va a un departamento, tiene 40, 50 reuniones. ¿Con quiénes se reúne el frente? Con los productores, con los industriales, con las asociaciones de comerciantes, con el cura, con los hogares de ancianos. Es decir, con todo lo que implica las fuerzas vivas de una comunidad en esto de, bueno, en qué necesidades están teniendo, en qué están, con qué preocupaciones están, porque en realidad hay que construir en todos lugares soluciones que mejoren la calidad de vida de la gente. Pero Daniel, perdón, esto te ocurre toda la vida, ¿no? Le pasa a mi vieja. Bien, bueno, así que vos tenés papá. Sí. Bueno, se da cuenta que soy tu viejo. Entonces, Pablo, pará. Vos advertís que esto que acabas de decir como definición, incluso elogiando esta apuesta y también estrategia política del Frente Amplio de conversar con todos, aún de los que explícitamente son distintos, ¿verdad? ¿Vos decís que hay alguien que en el Frente Amplio no lo entiende, no lo comparte o incluso cree que está equivocado y mal? No es que yo lo crea, es que lo han explicitado. Entonces, ¿Quién es que no me acuerdo? En múltiples ocasiones. Pero yo alguna vez escuché al niato, Fernández Huidobro, decir que no es que no se negocie, hasta la guerra se negocia. El problema es con qué perspectiva se negocia. Y está el ejemplo de lo que pasó en la guerra
de Vietnam. Estados Unidos pagó el hotel para los negociadores. Los vietnamitas compraron una casa. Porque en algún momento algún acuerdo tenés que tener. Es decir, vamos a seguir yendo al mismo boliche, al mismo almacén, tomando el mismo ómnibus. Entonces, es parte del trabajo de los partidos políticos construir esos acuerdos posibles. Si nos vamos a poner a mirar en lo que no estamos de acuerdo, vamos a hacer una lista cada uno de cada lado y no vamos a ayudar mucho a la cuestión de la cosa pública. ¿Por qué? Porque no nos vamos a poner de acuerdo. Hay cosas que con los herreristas no nos vamos a poner de acuerdo. Uh-huh. Ahora, hay mínimos común múltiplos que hay que empezar a construir porque en realidad Uruguay todavía está a tiempo de evitar situaciones como las que mencionábamos más adelante, donde la polarización de la sociedad hace que sea imposible la conversación. Y eso da problemas en términos de la vida de las sociedades, en términos del trabajo, en términos de la organización internacional, en términos de la política social. Es decir, si uno cae en la lógica de instalar un ellos y nosotros permanente, bueno, yo creo que Uruguay no está acostumbrado, no tiene esa perspectiva de la cosa pública y del debate político. Todos venimos de familias o de entornos de amigos donde hay gente que piensa diferente y no hay nadie que se tenga que callar. Uh-huh. Yo tengo amigos en Argentina que te dicen que eso hoy no es posible. Imagínate que yo estoy asado con mis amigos y no haya que hablar de fútbol. Tienes que hacer el boludo porque... Me tengo que hacer el boludo porque estoy en un lugar donde no tengo ni derecho a expresar una idea. No, o incluso una cosa muy uruguaya que eso se... Pienso en ese tipo de asados, ¿no? Que eso se refleja también en la ironía y el humor. Casi porque a nivel de fútbol, ¿no? Porque cuando ves que se pica la tirás al gol. Porque, ¿y para qué te vas? Si en realidad estás haciendo un asado con tu compañero del liceo o con tu compañero de trabajo. Y al otro día se te quiere trabajar. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay como una responsabilidad que también es diferente según el lugar que se ocupa en la conversación pública. Y me parece que el esfuerzo que está haciendo el Frente Amplio en ese sentido es muy saludable. Capaz que hoy no se ve en términos de resultados concretos de cosas que nos tienen angustiados, yo qué sé, la pobreza infantil o no, capaz que hoy no tengo nada, una medida de mejora concreta resultado de eso. Pero me parece que en la medida que vos tenés el teléfono del otro, ya tenés una base de cuestiones en común porque estuviste conversando, tenés un recurso nuevo para no separar más y construir cuando haya un problema. Uh-huh. Y eso es como clave para que no venga mañana un día alguien, se levante y le gatille un fierro en la cabeza a la vicepresidenta. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que, por supuesto, es que es terrible, y yo digo que es casi igualmente terrible minimizar el hecho como ocurrió allá y un poquitito acá también, ¿no? Es que nadie se levanta de un día para el otro. Antes tuvieron que pasar un montón de cosas para llegar a eso. Pero te quiero decir, pero ponele que vos fuiste actor inconsciente de esa lógica. Ponele. Los seres humanos hacemos cosas, no si siempre las pensamos todas, y cuando queremos acordarla vemos de lejos y decimos, opa, la macaní, ¿no? Lo menos que podés hacer es subir para adelante, ¿no? Quiero decir... No, es que a mí, yo lo sigo con bastante tristeza, porque en realidad Argentina es un país hermano donde tenemos un montón de vínculos, y además, cuando a ellos les va mal, a nosotros tarde o temprano nos va sí, mal. No, nunca es buena noticia. Y que estén en esos niveles de intolerancia, no es que la historia argentina no tenga ejemplo, ¿no? La pucha. Pero venían en otro escenario. Venían en otro escenario diferente y me parece que esto marca un punto de inflexión que es complicado. Y además están en una situación económica complicada, ¿no? Pero está bien, pero vos decís que algo de eso filtra hacia acá. Siempre. Acá hay...
gente que va todos los días a comprar el surtido, se miran los canales argentinos. No, me refiero a la lógica de la convivencia democrática, republicana, al que opina distinto, a la lógica del hacer buena política. En algún momento alguna cosa filtra. Por suerte somos un país, ya te digo, chiquito, entonces no hay nadie que no pueda ir a hablar de nada en particular, digamos, a expresar sus ideas en ninguna parte del país. Pero eso tiene que ver con estas cuestiones más de base de la comunidad que formamos, de nosotros, que con cómo se vienen interviniendo en algunas áreas políticas. A mí hay cuestiones vinculadas a estos niveles de agresividad que se ven en las redes o actores que están como en el constante fomento de esas cuestiones que no sé si llamarlos discursos del odio, ¿no? Pero es como siempre apelando a la parte rota del que te está leyendo, del que te está escuchando. Los expertos en comunicación política advierten que la lógica de la acumulación política es un proceso global, ¿eh? Sí. En todo caso, subrayado en el continente, yo tengo la hipótesis de que porque es el que peor reparte la riqueza. Y entonces el clima favorece esa lógica. Pero en todo caso es del planeta entero. Más acaba de ganar casi el fascismo en Italia. Entonces, desde ese lugar, lo curioso lo que vos decís es que no solo que eso no parece estar fuera de moda, ni fuera de foco, sino que parece ser la política más atractiva a la hora de acumular votos. No solo es la más atractiva. Mirá lo que está pasando con la juventud y las promesas incumplidas de las democracias. En vez de llevar a un debate o una lucha de más democracia, están abrazando referentes que piden menos democracia. Entonces, allí hay un proceso interesante como para entender, como para poder revertir, digamos, porque esto va a tener en algún momento efectos en términos del debate democrático, pero además de cómo se resuelven los conflictos, digamos, ¿no? Pero vos decís que en este contexto a vos no solo no te tienta eso, sino que es que crees que hay que retomar el camino anterior. Hay que retomar el camino de ver de qué manera construimos sociedades donde la desigualdad sea menos lacerante, pero además la discrepancia o la perspectiva diferente a la mía sea celebrada. Claro. Y para eso hay que dar un pasito más todavía. Bien. Gracias por el tiempo, la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? La seguimos, un placer. Pablo Caggiani, el maestro, integrante del 20 segundos, no, 15 segundos. La transformación educativa, en primera instancia, ¿qué variaciones implica para el INED? No, el INED lo que va a tener que... El INED está trabajando en lo que tiene que ver con ayudar en las cosas que sabe INED. Va a tener que ver de qué manera continúa las series de evaluación estandarizadas como Arista, que estaban basadas en los programas anteriores, por decirlo sencillo, y van a tener que modificarse para dar cuenta de lo que dicen los programas que todavía no se conocen. Bien, pero en primera instancia no hay cambios en la estructura de INED. No. El instituto lo que ha hecho es ponerse a disposición y colaborar en algunas cuestiones que tienen que ver con esto de los perfiles de logro, con las cosas que sabe el instituto, y lo que va a tener que hacer es esta evaluación que se hace en tercero de educación primaria, en sexto de primaria, y ahora va a ser en noveno, digamos, pero era en tercero de media, con los niveles de logro respecto a los programas anteriores, va a tener que adaptarla a los nuevos programas, para que se pueda saber si mejoramos o empeoramos. Lo digo porque el INED es hijo de la última ley de educación, ¿no es cierto? Efectivamente, es hijo de la ley de educación del 2008, se comienza a implementar que fue en 2010. Discursivamente tan maltratada, ¿no? También hay que decirlo con claridad, ¿no? Y fue parte de un debate interesante. Lo digo porque yo, que a la gente nunca le oculto mi adhesión por la herramienta del Estado al servicio de la ciudadanía en su conjunto y de los más frágiles en particular, siempre he destacado que muchos de los insumos por los cuales desde la perspectiva política se cuestionó tanto la evolución de la educación, incluso generando insumos para, en alguna proporción, generar un cambio de gobierno,
¿verdad? Eso Sí, es, sí. es difícil de medir con exactitud, pero tampoco es tan insensato creer que jugó un rol, ¿no es cierto? No. Vienen de la propia evaluación que el INED volcaba a la opinión pública. O sea, el Claro. Estado midiéndose a sí mismo. Exacto. Y siempre me ha parecido un gesto republicano de alta nobleza y de proyección histórica, de luces largas, como dijiste. Es que para poder mejorar no hay manera de hacerlo sin tener buena información sobre qué es lo que pasa con los aprendizajes, en las aulas. En eso Uruguay tiene una rica tradición que por suerte excede a los partidos políticos. Exacto. ¿No? Y que hay que cuidarla, porque también eso es el piso del debate democrático. Bueno, ahora sí, gracias y nos reencontramos más temprano que tarde y bueno, Muchas gracias a vos y un fuerte abrazo a la audiencia. estoy contento porque el año que viene en el Campeonato Uruguayo sé que tengo 6 puntos asegurados. No, un chiste propio. Ahora me pongo en la ámstara. Felicitaciones a Racing. Ya se lo dije a mis amigos de Racing.